Bueno, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, esperando que se encuentren muy bien. Gracias a los suscriptores de mi canal. Hoy el motivo que me trae a postear este nuevo video es algo bien interesante que está pasando y concretamente dentro de la Procuraduría General de la Nación con ocasión de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego versus Colombia. La sentencia es del 8 de julio del 2020 y en ella pues este no es un video para explicar la sentencia porque ya hubo muchos videos y lo que ha quedado claro en la misma es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a que la Procuraduría General de la Nación, por así decirlo, se abstenga de afectar derechos políticos de servidores elegidos por voto popular, es decir, que no pudiera ni destituirlos ni inhabilitarlos dentro de los procesos disciplinarios que avanzan pues al interior de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, que la sentencia sea clara, que sea ambigua, que la sentencia deba interpretarse literalmente, teleológicamente, en fin, será una discusión, o fue una discusión que ya se realizó por muchos colegas. Y lo que me trae entonces en este video es a decir qué es lo que ha pasado entonces después de que salió la sentencia y qué es lo que ha pasado en la Procuraduría con esta decisión, cómo se le ha dado o no cumplimiento a la misma. Esto es un hecho pues digamos que está sustentado en un proceso pues que existe, en el que recientemente se profiere un pliego de cargos, ¿sí? Y que pues digamos debería tener o marcar en algún sentido un respeto por lo que la Corte hubiera dicho, porque la Corte Interamericana dijo. Sin embargo, el Procurador General de la Nación, a través de la circular número 005 del 2020 de fecha septiembre 1, marcó unos lineamientos al interior de sus delegadas o al interior de los funcionarios que ejercen esa potestad disciplinaria, para decirles como, oiga, sí podemos afectar derechos políticos, pero sencillamente vamos a tener que seguir estas reglas que yo les voy a dar acá en esta circular 005. La circular es de septiembre 1, ¿sí? Y el auto de cargos del ejemplo de la realidad es de septiembre 8. ¿Qué hace el procurador? El procurador dice... podemos afectar derechos políticos siempre y cuando aquellas situaciones o aquellas conductas en las que se ventilen esos procesos disciplinarios estén estrictamente relacionadas con actos de corrupción. Este primer punto, ¿por qué lo hace? Porque en la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, que antes dejó sin efecto las decisiones de la Procuraduría en el caso del alcalde Gustavo Petro, allí el Consejo de Estado dándole una aplicación o modulando, si se quiere utilizar la palabra, las normas convencionales, dijo que si se hubieran ventilado en ese proceso de Gustavo Petro temas relacionados con actos de corrupción, sí se hubiera podido sancionar al señor Gustavo Petro. Recordemos que la reciente sentencia de la Corte Interamericana, que dice, entre otras cosas, Procuraduría, usted no puede afectar derechos políticos de esos servidores elegidos por voto popular, porque eso solamente puede hacerse a través de una sentencia, es decir, a través de un juez, a través de pues el poder jurisdiccional. Y está muy claro que la Procuraduría pues no es una autoridad jurisdiccional como si lo es administrativa, de allí que el control de sus actos administrativos va al contencioso administrativo. Listo. Entonces, la sentencia de la Corte dice, usted no puede hacer eso, Procuraduría, porque no es una sentencia. Y entonces, en esa sentencia se ordenó cancelar o reparar el daño que se le generó al entonces alcalde Gustavo Petro por la vulneración de las normas supralegales, normas convencionales. Entonces, volviendo al tema, el procurador dice, con base en esa sentencia del Consejo de Estado, sí podemos hacer eso,
siempre y cuando lo que estemos investigando sean actos de corrupción. La Convención Americana, Pacto de San José, no dice eso. O sea, el artículo 23.1 y 23.2 no dicen en modo alguno que se puedan afectar derechos políticos por parte de la Procuraduría, o sea, sancionar alcaldes, concejales, gobernadores, diputados por actos de corrupción. El procurador, sin embargo, asume ese concepto que viene en esa sentencia del Consejo de Estado donde se tocó ese tema y profiere la circular 005 diciendo sí, podemos hacerlo por temas de actos de corrupción. Y para eso, pues dice, esas conductas siempre y cuando se podrán investigar, siempre y cuando tengan relación con esos actos de corrupción, en aplicación a los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción. Es el primer caso. Entonces dice, sí lo podemos hacer, siempre y cuando pues busquemos desarrollo normativo dentro de esos instrumentos internacionales que nos digan qué es lo que es acto de corrupción. Y segundo, lo podrá hacer a través de esas faltas gravísimas de las cuales pues se evidencian sanciones de destitución e inhabilidad, donde vale la pena decir que no necesariamente se afectan derechos políticos cuando yo destituyo e inhabilito a una persona, porque digamos, si yo estoy hablando de una falta grave calificada a título de dolo, puedo suspenderlo e inhabilitar especialmente a un funcionario de elección popular y afecto su derecho convencional. Esos derechos políticos son elegir o ser elegido, eso está claro. O si lo suspendo provisionalmente al inicio del proceso, también afecto sus derechos derechos políticos, y la suspensión provisional no necesariamente exige que yo parta de la base típica de una falta gravísima, dice falta grave o gravísima. Entonces, bueno, interesante ese tema, pero eso no se discutirá porque ya se discutió mucho. Y bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué ha pasado con la Procuraduría? Entonces, este pliego de cargos, como no tenemos reserva y como estamos en un escenario académico, diremos la verdad que está sustentado en una aparente omisión de el procedimiento administrativo de los PDOT o POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Lo interesante y exótico es que el despacho de esa Procuraduría delegada, de una de esas Procuradurías delegadas, se da la tarea de definir qué es un acto de corrupción. Y ese es el primer error. Ojo, porque lo que yo veo y avisoro desde ya es que ahora todo va a ser acto de corrupción. Yo sé que el escenario no es fácil, yo sé que la tarea que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere una modificación legislativa. Claro que sí, y ahí está el tiempo que se genera, entonces, que se otorga para ese cambio, para adecuar nuestro derecho disciplinario a las normas convencionales, a los instrumentos internacionales. Pero lo que no puede hacer la Procuraduría, yo lo digo, digamos, de forma pues muy respetuosa acá en este escenario, es de suyo apropiarse de una reserva legal que solo pues tiene el legislador y que básicamente y claramente está en la ley 412 de 1997, donde allí te están diciendo que es un acto de corrupción. No, la Procuraduría no puede hacer eso, no puede entonces ahora con el objeto y con el propósito de, primero, desconocer lo que está diciendo el señor procurador, que claramente está diciendo actos de corrupción, con la salvedad que eso no lo dice la convención, pero aceptémoslo en este momento. Esas procuradurías delegadas no pueden ahora decir que todo va a ser acto de corrupción, porque es que, repito e insisto, el concepto de corrupción está reservado por el legislador, y es justamente esa norma, esa ley, la ley 412 del 97, la que te va a decir que es un acto de corrupción. Aquí, de forma un poco folclórica, si se quiere decir, están diciendo que los PBOT mal elaborados, que supuestamente adolecen de los requisitos administrativos o legales, son actos de corrupción. No. Eso no es cierto y eso está mal. Entonces sirve para demostrar qué es lo que se avisora, qué es lo que viene. Todo va a ser acto de corrupción, ¿sí? Y hay una cápite de 3 hojitas dentro de esos pliegos de cargos donde se da la tarea, los delegados, insisto, lo digo de forma muy respetuosa, de definir lo que es un acto de corrupción cuando están claramente establecidos a través de la norma citada, la que hace, digamos, referencia al instrumento internacional donde te dicen que es un acto de corrupción. Allí claramente están reglados. Y además de eso, ¿sí?, en la circular 005 del 2020 de septiembre 1, el procurador está diciendo, puedes hacerlo con base en esos actos de corrupción por faltas gravísimas, o puedes hacerlo igualmente cuando esas conductas que estás investigando a esos servidores elegidos popularmente, alcaldes, gobernadores, concejales,
correspondan a descripciones típicas consagradas en la ley, es decir, la típica conducta del numeral primero del 48. Lo interesante del caso de este que les estoy exponiendo acá de forma muy breve es que utilizan la falta del numeral 37 del artículo 48, es decir, una falta que la adecuación típica no corresponde, o al menos no evidencia o no refleja que estuviéramos hablando de un acto de corrupción, porque es que no es un acto de corrupción realmente, como les he dicho. El acto de corrupción está claramente allí, están claramente señalados y de forma muy taxativa. Pero contrario a todo, utilizan dentro de la adecuación típica de la conducta el numeral 37 del artículo 48, que es proferir actos administrativos fuera del cumplimiento del deber con violaciones de las disposiciones constitucionales relacionadas con temas de recursos naturales y el medio ambiente, que es donde quieren como aterrizarlo al cuestionamiento de los PBOT o POT o EOT. Entonces está mal, yo creo, está mal, creo que es una forma desafortunada de llenar un vacío, o no un vacío, sino algo que la Corte Interamericana señaló muy claramente, y que pues la Procuraduría, entiendo que no puede perder su control ni su potestad disciplinaria, pero pues esa misma Procuraduría delegada va en contra de los mismos lineamientos que una semana antes había proferido el procurador dentro de la circular que expone. De paso se ha dicho, es un auto de cargos que lo conocemos por tercera vez, después de variación, después de nulidad. Esta es la tercera versión, la tercera la vencida, pero vamos a ir pues a darlo hasta el final, a pelear hasta el final. Pero pues no es normal que sucedan estas cosas, creo yo. No es normal que esté pasando esto y que le hagamos esto al derecho disciplinario. La sentencia de la Corte Interamericana en modo alguno pretende destruir el derecho disciplinario, al contrario, lo hemos hablado en muchos escenarios académicos, es para fortalecerlo. Y no para, de forma tan exótica y folclórica, querer mantener una competencia adecuándola de alguna manera a definir lo que es un acto de corrupción. Entonces, bueno, porque no es un acto de corrupción. Es todo, amigos, un abrazo a todos, un saludo, un especial saludo a todos mis suscriptores y chao, que estén muy bien, chao.